Las orejas de Teporingo. Bienvenidos y bienvenidas a Las orejas del Teporingo, de histerias a historias, con nuestras locutoras Lorena Reyes y Miriam García. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días, tardes, noches, estamos en Las orejas del Teporingo. De histerias a historias. Y bueno, el día de hoy nos da mucho gusto tener aquí a un invitado porque aparte de que es un gran diseñador, es nuestro amigo y queremos que se presente. Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Baruch Quiroz, diseñador gráfico del Centro INA Morelos. Y dentro de mis actividades obviamente está hacer los contenidos de redes sociales que tenemos en el instituto, pero también lo que es la revista cultural El Tlacuache. Y bueno, pues el día de hoy invitamos a Baruch, quien le encanta hacer ilustración y también diseños. Él estudió en la UAM, así que es orgullosamente venado. Y lo tenemos aquí porque queremos hacer dos partes de este programa. La primera va a ser sobre, que es la de hoy, sobre las biografías que han inspirado a muchos cineastas a llevarlas a la pantalla grande o a estas plataformas de streaming. Entonces el día de hoy los vamos a, pues desde nuestra humilde opinión, vamos a hablar sobre algunas producciones cinematográficas y que también se están haciendo en series. Y pues comenzamos. Pues bueno, como no sé si sepan todos, pero a mí me gusta mucho el cine, entonces escogimos una película que a lo mejor no muchos han visto que se llama Los Fabelman, que es del 2022. Esta habla sobre la vida de un cineasta estadounidense que se llama Steven Spielberg. ¿Y quién no ha visto alguna película de Steven Spielberg como E.T., Jurassic Park? Y pues también alguna ganadora del Oscar como es La lista de Schindler o Rescatando al soldado Ryan. Entonces es así como comenzamos con pues nuestras pasiones, ¿no? Que para nosotros nos gusta mucho es el cine y lo disfrutamos en casa o yendo a las salas, ¿no? Que ya algunos decían mejor estar en casa. ¿Ustedes cómo viven esta experiencia? Bueno, para mí, a pesar de que no estoy inmerso en la producción cinematográfica, soy un ferviente amante de ella, ¿no? De este arte. Y precisamente lo que aborda Los Fabelman, creo que es una bella historia de cómo uno se enamora del mismísimo cine. Ver precisamente a este chico seguir sus pasiones a pesar de todo lo contrario que le puede decir su familia. Creo que ese es el temor que todos tenemos al seguir nuestros sueños o en alcanzar ciertas metas y muestran a lo largo de la película pues cómo va superando todos estos contratiempos, ¿no? Sí, claro, Steven Spielberg de hecho es como una autobiografía o semi-autobiografía de su infancia a su juventud y como bien dices Baruch, es el amor que él tiene a este séptimo arte, ¿no? Que para muchos pues puede ser desde que quieres tomar la cámara y grabar todo lo que se te ponga enfrente o hacer guiones. Entonces es como Spielberg a través de su carrera que ya lleva más de 30 años siendo cineasta, empieza a usar el lenguaje cinematográfico y nos cuenta esa historia, ¿no? Qué valor de decir, este soy yo a través de esta ficción, pero también tiene mucho de realidad. Así es. Se lo cree mucho, vaya, desde el momento en que él hace sus propias películas caseras, ¿no? Creo que muchos no son capaces de hacerlo por cuenta propia, hasta que encontramos algún talento o alguna cosa que nos inspira y nos llena a hacerlo. Y eso también es lo que como marco en sus futuras películas. Sí, claro, no me canso de ver, por ejemplo, yo que me encantan los dinosaurios junto con mi hijo. No sé si a ustedes les pase con algún sobrino o ustedes mismos, cómo es que nos encanta ver Jurassic Park. Apenas vimos Jurassic Park en el trabajo. Dijimos, vamos a hacer una tarde con los compañeros por el Día de la Niñez. Y pues yo creo que ese día revivimos lo que nos dejó. De hecho, le decía a Baruch ese día,
Oye, ¿tú sigues viendo algo que digas cómo ha avanzado la tecnología? Y también se lo pregunté a otro amigo que se llama Eric y me decía, pues es que, o sea, sí ha avanzado la tecnología, pero no sé si a ustedes les pase, si la sigan disfrutando como cuando tenían, no sé, 10 años. Fíjate que esa de Jurassic Park es un tema muy, muy interesante porque sí, yo también la sigo, o sea, yo la vi cuando tenía 5 años, yo creo, y todavía la vuelvo a ver y si es así de, ay, no manches, los dinosaurios. Y a pesar de que ahorita de grande ya dices, bueno, los dinosaurios no son así, me quitaron esa ilusión, pero, o sea, la ilusión de todavía verlos y decir, ay, ojalá sí exista un parque jurásico en algún momento de la vida. Sí, es bonito, sí revive mucho la niñez y es algo que se le agradece mucho a Steven. Creo que todos deseamos eso, ¿no? Que sí exista Jurassic Park, sí encontrar a E.T., ¿no? La bici realmente encontrar voladora. la calavera de Indiana Jones, ¿no? O sea, creo que todas esas historias sí nos inspiran a todos, ¿no? Y precisamente creo que ahorita como adultos ya vemos diferente a cómo éramos niños. Sí, claro, y aparte Ya tenemos otro lenguaje, pienso yo. Sí, si se ponen a pensar cómo es que también, por ejemplo, él nos muestra en esta película de los Fabelman cómo es que va saltando obstáculos, ¿no? Venir de una familia judía disfuncional, que no ha vivido en una familia disfuncional, y que al final sus papás fueron como sus protagonistas de estas primeras películas que hacía en casa. Yo creo que esto también es como decir gracias papá, gracias mamá, porque pues como que confiaron en él y lo estaban apoyando en cierto sentido, ¿no? Porque no muchos pues son o somos apoyados para lograr algo que nos guste. Más Pues, cuando dice cine. Pues el ejemplo Guillermo del Toro, ¿no? También que creo que también representó en algún momento o lo explicó que también él luchó mucho por ser cineasta. Sí, pues no son carreras como que te digan, ah, sí, hijo, que te aplaudan, ¿no? Aquí estamos que antropólogas, historiadoras, diseño gráfico, Eso entonces te iba va a a decir. ¿de verdad da? O sea, pero yo creo que lo demuestra. En general creo que nadie apuesta 100% a las artes. Tristemente aún tenemos como que ese mal paradigma de que no se apoya o no se ve como carreras meramente formales o que realmente te van a dar algo para qué vivir. Es lo que malmente se ve, ¿no? Claro, justamente somos el ejemplo de para qué estamos, ¿no? Estamos aquí una historiadora, una antropóloga, como dice Lore, y un diseñador. Y bueno, hasta existe el meme ahora de que fue lo de la pandemia del 2020, fue un mal momento para estudiar esta carrera, ¿no? Pero algo que me ha hecho reflexionar, Lore, es que estas carreras son las que nos han sacado de muchas depresiones en esa pandemia sobre todo. Sí, claro, y aparte como a él mismo Steven Spielberg lo inspiraron viendo la película The Greatest Show on Earth, que es una película de los años 50 y que esa película le cambió la vida. Yo creo que si pensamos en lo que hemos estado estudiando o qué es lo que nos inspira, es pues algo, ¿no? Un punto en el que dice, wow, es ahí donde yo quiero estar. Y es así como Steven Spielberg, pues una de sus frases es que dice que adora el olor a las películas, ¿no? Entonces yo creo que eso también le pasa a muchos que leemos, adoramos el olor a los libros. Y pues de ahí nos vamos a ir, de Estados Unidos nos vamos a ir volando a la Unión, bueno, a UK, al Reino Unido. Sí. United Kingdom. Que Larga Miriam vida la está reina. súper emocionada, pero antes de que pasemos a la película que ella está esperando mucho, empezaremos con Rocketman del año 2019, que es sobre la vida de Elton John, quien es cantante, compositor y pianista británico. ¿Y qué podemos hablar sobre esta película que inspiró? De hecho, en muchas películas han contado desde que mueren, ¿no? O sea, ya un personaje que falleció lo pasan a la pantalla grande, pero con esta película, quien también estuvo como guía, pues fue el mismo Elton John, ¿no? Entonces, ¿qué podemos destacar de esta película? A mí me parece que es fabulosa. Es tremenda esa película y la banda sonora se compagina muy bien y relatando la misma vida de Elton John. Yo soy fiel seguidora del movimiento de los 80s en Estados Unidos y en Inglaterra y me pareció una película demasiado agradable porque sí se ve ese Elton John de los 80s, ese de los videos, ese Elton John que tenía miedo a salir del closet pero que al final salió. Yo sí vi fabuloso también lo de los vestuarios, porque sí es ese Elton John de los vestuarios. Y bueno, se ve y se nota que él estuvo detrás de todo de esta película, ¿no?
Sí, claro, y hay que también destacar pues que mucho de esto tiene que ver con la dirección que se le da a los actores, ¿no? Aparte de que el protagonista pues hace un gran papel, ya que hasta se parece a Elton John, yo creo que Físicamente son muy parecidos. La voz igual. Sí. La voz muy parecida también. Entonces, esta teatralidad que combina con el musical ha sido como pues plus que tiene Rocketman, que es disfrutable y que a muchos a lo mejor ni éramos fans y salimos como fans de Elton John, ¿no? Cómo es que supera a través, pues creo que quién no ha sufrido esta parte de que ahora dicen que el bullying, pero quién no ha sido molestado desde la infancia porque te guste algo, la música en este caso. También en su caso seguramente pues no sabía si realmente, bueno, yo creo que sí sabía, ¿no? Que le gustaban los hombres, pero era como pues en qué momento nace, en qué momento está esta transición de decir sí, también me gustan los chicos, y que pues al final va haciendo lo que su familia le dicta, ¿no? Que es casarse, pero que al final no resulta. Sí, justamente muestra este patrón familiar de que debe seguir ahora sí que las buenas costumbres de casarse con una mujer, ¿no? Y creo, no recuerdo bien, tiene una novia primero, y ya después, podemos decir. ajá, ya después ya dice, no, pues no soy ¿no? Y sale el verdadero Elton John, que es lo que trata también de decir con la vestimenta que saca tan extravagante. Así es. Creo que también demuestra de que las mismas personas LGBT también llegan a escoger su propia familia, ¿no? Cuando empezó a tener estas amistades más abiertas de este ambiente, pues, gay, pues él se sintió como más apreciado o más, como que en una familia en que se podía quedar, ¿no? A cierto modo, eso no quiere decir que sea el caso de todos, pero pues fue también lo que lo acercó un poco a su mundo, pues, más agresivo, ¿no? Que tiene que ver con su situación de las adicciones, ¿no? Sí, claro, y que además, pues, es que es importante la familia, ¿no? O sea, yo creo que al final, bueno, voy a hablar creo que un poco como madre, es necesario e importante reconocer que nuestras hijas o hijos van a tener gustos distintos a nosotros y que al final lo social, pues, queda un poco de lado, porque si nosotros los o las apoyamos, es cuando nuestros hijos van a decir, esta es mi autoestima, esta persona soy yo, y pues si me quieres, está bien, si no, pues adelante, yo voy a seguir, y es lo que le pasó a Elton. Yo creo que esta película también retrata de que él siempre quería una sola palabra que le dijera, vas bien, estoy orgulloso de ti. Claro, hay quien flaquea, ¿no? Él en las drogas, pero ¿quién no se ha sentido deprimido un fin de semana y que de repente dices, bueno, voy a salir, y que a veces no son ni tu familia los que te sacan adelante, eres tú y tus amigas o amigos que eliges? Entonces eso yo creo que es valiosísimo en esta película, aparte del vestuario, que de verdad un aplauso a Julian Day, porque ese vestuario que nos deleitó durante lo que dura la película es wow, es genial. Los lentes, uno que usa lentes dice yo quiero unos, ¿a dónde los pido? Y pues esta película nos da drama, música y un Elton John que yo creo que se sincera con su público y dice, este soy yo, pero podemos salir adelante, ¿no? Porque yo creo que él sí tocó fondo y pudo salir adelante. Y pues es magnífico también, hasta los pianos, las mismas recreaciones de los conciertos, la misma energía que transmitía Elton John, yo creo que se ve muy bien reflejada en la película. ¿Y qué más les gustó de Taron Egerton? Ya que ha sido magnífica su interpretación. ¿Algo más que les haya gustado de esta película? Bueno, como dato curioso fue la voz también de, ¿cómo se llama? De Sing. Sí. Ajá, que fue también, creo que de ahí lo agarraron para decir, este puede ser Elton John, y claro, ¿cómo no? Si la voz es su misma canción. Es justo. muy similar, entonces sí. Ah, sí, claro, el gorila, Ajá. Johnny. Justo, De hecho se llama Sí. Johnny. Se llama Johnny. Que es de nuestros favoritos en la casa. Johnny, el Sí. gran pianista de Sing. Entonces, bueno, para quienes no sepan, Elton John pues tenía un grande también de la música que era Freddie Mercury, y a partir de su fallecimiento de Mercury, Elton John ya iba saliendo como de este proceso de la drogadicción y decide, bueno, obviamente le dolió mucho que uno de sus amigos haya fallecido y por las circunstancias que fue, y Elton John decide crear una fundación, que de hecho la pueden buscar en internet como www.eltonjohnaidsfoundation.org, y pues hasta la fecha sigue ayudando a personas tanto famosas como no, para que salgan de ese mundo, porque él ya sabe qué pasó con ese proceso. Entonces,
Pues de ahí nos vamos a lo que más espera Miriam, Que es justamente ahorita que sacas ese tema, pero si me extiendo, ahí me cortan. Ajá, le hacemos la chicharra. Live Aid, pues es parte de esta fundación. Elton John incluso participó en su homenaje a Freddie Mercury, tributo, esta palabra estaba buscando. Y bueno, algo que tuvieron, incluso hay una unión entre ellos, entre amistades también, y entre parejas, porque se supone que el manager productor de Elton John, el que la hace de malo en la película de Rocketman, es el que saca adelante la banda de Queen. Y bueno, ahí ya se une esta parte. Ya también como dato curioso, cabe destacar que en esa unión estuvo Madonna y estuvieron otras personalidades, ¿no? De Freddie Mercury yo les puedo abordar muchísimas cosas porque yo sí soy fan de Queen desde antes de que se pusiera de moda. Y sí les podría decir que la película no es exactamente la vida como nos la plasmaron, ¿no? Claro, para presentarla, porque a lo mejor muchos dicen de qué película me estás hablando, es Bohemian Rhapsody del 2018, que es esta banda inglesa llamada Queen, y pues ahora sí, introdúcenos en este mundo que amas y adoras, porque aparte viene con toda la emoción del concierto de Judas Priest, que no sé si ahí se enlacen, ya nos dirá Miri, pero viene así con toda la euforia que nos hizo vibrar en salas. Digo, ¿quién no vio? Y si no la han visto, híjole, cuando yo la fui a ver a sala en Cinemex, comercial, pero ahí la fui a ver, y fue genial, fue como vivir un concierto. Se enlaza porque tanto Judas Priest, Elton John y Freddie Mercury pertenecen a la comunidad gay, entonces en eso se pueden enlazar, son 3 rockstars. Cabe destacar que esta película fue protagonizada por Rami Malek, sin embargo no estaba Rami Malek como el principal, antes era Sacha Baron Cohen, que tiene un parecido demasiado similar, incluso hasta en la estatura, me atrevo a decir. Y esta también estaba considerada ya tiene más de 20 años que estaba planeada esta película, pero quien fueron los productores fue Roger Taylor y Brian May, quien es el guitarrista y el baterista. John Deacon ya no quiso estar en ese movimiento musical. Y bueno, en el caso de Baron Cohen, él desertó del proyecto porque no mostraban un Freddie Mercury como fue lleno de excesos, no fue Freddie Mercury que muchos quisieron ver, yo creo, en la película, y yo creo que eso les faltó, pero que Brian May y Roger Taylor quisieron proteger y se quisieron basar más en la historia de Bohemian Rhapsody, porque incluso en uno de sus DVDs musicales cuentan la historia de cómo fueron los procesos de Bohemian Rhapsody. Y bueno, y Freddie Mercury fue un tributo nada para destacar su proyecto artístico. Es que esa canción es bellísima, la verdad. Siempre que uno la escucha, te remonta muchísimas cosas, ¿no? Y como la película la refleja en cómo realmente la crearon, todas esas horas en el estudio, probando, y todo este perfeccionismo un poco enfermizo que tenía Freddie, vaya, hasta a mí me hartó. Sí, claro, y es que también, algo que también me gustaría mucho destacar es que a Freddie Mercury quisieron respetarle esta parte de decir, él no se drogó mucho, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Incluso hay otros ejemplos, por ejemplo, The Dirt, de Motley Crue. Quiero pensar que sí los conocen. Son unos rockstars también de los 80s. En cambio, ellos sí destacaron mucho el sexo, drogas y rock and roll. Ellos sí se inyectaban, lo plasman en la película. Otro que también es de la película de The Doors, que el protagonista fue Van Kilmer. Y bueno, también en esta parte los integrantes de la banda estuvieron en desacuerdo porque, al contrario de Freddie Mercury, ahí destacaron más la drogadicción y los excesos de Jim Morrison. Y los integrantes sí dijeron, oye, Jim Morrison fue más que eso, ¿no? Entonces, esa es como alguna parte de esto. Ya si quieren que hablemos de heavy metal en algún momento, ustedes nada más escríbanos y vamos a estar bien dispuestas.
Claro, y entonces en esta película, bueno, la pusieron pues esto, accesible al público, ¿no? Porque bien podría ser pues una clasificación C, pero en este momento para que los nuevos fans o personas que no supieran quién era Queen se acercaran a través pues del soundtrack, de lo que el soundtrack fue muy bueno, entiendo que fue remasterizado, lo cual le da un toque genial a esta música. Por eso digo que pareciera que estuviéramos en un concierto dentro de la sala de cine, ¿no? Que ahora se usa mucho. Eso yo creo fue de los previos que había, porque antes no había que esto de la ópera en el cine, conciertos en vivo en el cine, lo cual le da un plus porque pues no muchas veces podemos pues lastimosamente vivir esos en vivos porque ya muchos de ellos han fallecido, como a mí estoy con ganas de ver Michael Jackson, esperemos pronto se estrene. Y pues esta película tiene eso, ¿no? Yo creo que el soundtrack ayuda a que las nuevas generaciones conozcan quién es Queen y por qué, pues bien decía, ¿no? Freddie Mercury, no quiero ser leyenda. Entonces yo creo que lo ha logrado post-mortem y pues que ellos querían llegar a todas las audiencias que pudieran, ¿no? Yo creo que muchos piensan que la fama es lo que querían, pero no, yo creo que cuando eres músico, compones música, haces música, lo que quieres es que te escuchen y que te sigan pues por este mismo sentimiento que estás plasmando. Entonces yo creo que esta película es lo que quiso abordar, no tanto, pues sí, que le gustaban los chicos, sí, que se drogaba, sí, que tenía sexo, bueno, ¿quién no ha tenido? Bueno, no chicos, cuídense, todavía no hay edades para eso, por favor. Y pues bueno, a ustedes aparte de todo esto, ¿qué más disfrutaron de esta película? Yo el vestuario, creo Así que es, se acerca el vestuario. mucho a cómo es. La interpretación de Malik, a lo mejor muchos van a decir, no sé qué. Que ni se Pues, parece. ajá, que no se Ay. parece. Bueno, pues es que Freddie Mercury Ya, era Freddie es Mercury, que es esa ¿no? parte, exactamente. Uno como fan dice, es que ese no es mi Freddy, es mi Freddy, ¿dónde está mi Freddy, no? Pero bueno, es imposible ver Pues la grandeza recrearlo de de nuevo, Freddie no lo vas a Mercury, duplicar, ¿verdad? exactamente. Pero no demerito a Rami Malek, sí hizo un gran trabajo. E incluso cómo se movía, todas estas gesticulaciones que él hacía, sí son de un Freddie Mercury fuera del escenario, porque no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las entrevistas, es otro Freddie Mercury más introvertido. Y hay otra cosa que también quería destacar, el concierto que plasman en la película no es el último concierto, es el de A Kind of Magic. Ah, ok, en eso nos podrían decir más Pero sobre... para mí sí fue magnífico como lo recrearon en la película. No Ah, habrá sido sí. el último, pero se siente que uno está ahí. Aún con el CGI del público medio de dudosa procedencia. Pero todo lo demás está perfectísimo. Sí, aparte también hay que pensar en que cuando haces Todos una los producción grande o pequeña, yo creo que no hay producción pequeña, más bien es todo lo que hay detrás de cámaras. Yo desde niña me encanta, me fascina verlos detrás de cámaras, entonces hay que pensar en todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los extra? ¿Cómo los vamos a mover? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Cómo vamos a hacer el concierto tan significativo? ¿Cómo le vamos a decir al público que esto es necesario e importante? No sé, los pantalones que tiene que llevar, que si llevaban brillos, que si no. Entonces yo creo que también no solamente es demeritar. A muchos le podrán decir, bueno, del 1 al 10 dime cuál es la calificación. Yo creo que cada quien disfruta la música y el cine, pues desde donde viene y cómo lo va conociendo. Entonces creo que es una buena forma de acercar a las nuevas generaciones a lo que fueron los 80s con estas películas que estamos mencionando. Porque, pues si bien es cierto, son parteaguas y también son apoyo, ¿no? Para quienes gustan de otros géneros, porque pues eso es necesario hablarlo, ¿no? Y también es necesario hablar de las drogas y de que el sexo pues con responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que estas cuestiones sí están buenas ponerlas sobre la mesa y el cine nos ayuda a eso, a analizar temas que a veces son complejos, son duros o son tabús y que podemos tomar con pues nuestros hijos o los maestros que luego dicen ¿qué hago? Pues poner estas películas y a partir de ahí te ayudarán a tocar estos temas. ¿O ustedes qué piensan? Y funciona mucho en la parte histórica porque nos permite ver la superficie de lo que quisiéramos saber, ¿no? Porque sabemos bien que como estábamos diciendo, atrás de ello hay más historia, pero al menos podemos tener esta parte introductoria por si nos queremos adentrar, como dice Lore, a la música, al cine, a lo que sea, pero nos permite adentrarnos y llegar más allá de. A veces ambos personajes, tanto como Elton como Freddie, vivieron la crisis más fea que tuvo el SIDA, ¿no? Que
tal vez es complicado de retomarlo, vaya, en temas de salud es muy difícil de analizarlo con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la misma película no es tanto que lo satanice o que lo vea como lo peor, pero sí, pues sí de que puede ser complicado. Sí, claro, lo complicado de estas enfermedades, ¿no? Que a lo mejor en esas fechas no era, pero no era tanta la información como hoy la tenemos a la mano, y en ese tiempo, claro, como dices, se vio que el SIDA era un tema muy controversial y que apenas estaba saliendo. No, pues en sí que es la enfermedad de los gays, básicamente. Pese a que es una enfermedad que afecta independientemente de tu orientación sexual. Exacto, sí, de hecho, bueno, aquí voy a hacer como un paréntesis. Hay una película mexicana que habla sobre el VIH que se llama Los insólitos peces gato. No tiene que ver con biografía llevada a la pantalla, sino con una enfermedad que le pasa a una ama de casa y se da cuenta, pues, porque tiene síntomas. Es una bella historia, es de mis favoritas en el cine mexicano. Si la pueden ver, véanla. Y pues, claro, el VIH y muchas otras enfermedades de transmisión sexual no se ven pues bien, pero pues qué virus, ¿no? Ni el COVID, ni la gripa. Últimamente todo el mundo nos estamos enfermando de gripas muy extrañas. Entonces yo creo que más bien es informarnos, saber cómo prevenirlas y pues saber que cada quien pues le va a dar un uso a su cuerpo, ¿no? O cómo va a decir, pues sí, a mí me gusta así y asado, hablando de sexualidad. Entonces, pues yo creo que es importante más bien la información, la prevención y hablar con claridad de estos temas, que claro, eran los 80s y ahora es complicado, imagínense en los 80s, hace 40 años atrás. Entonces, pues creo que por eso les digo que es importante el cine, para tenerlo como herramienta y poner estos temas sobre la mesa. Claro, cabe destacar que también en los 80s estaba muy de moda, como les comentaba, el sexo, drogas y rock and roll. Entonces la promiscuidad estaba a flor de piel en ese momento con el heavy metal ochentero. Sí, aparte, ya para retomar el siguiente tema, pues bien decían, ¿no? Rock, sexo, drogas, rock and roll y pues ya la vida loca. Pero pues sí, también hay que saber en qué contextos se desarrollaba la vida de qué personaje para también llevarlo a la pantalla y entender pues por las vivencias que estaba pasando, ¿no? Sí, Lore, ya sácame de este tema, por favor. Ajá, porque si no aquí no porque nos si no vamos a extendemos. continuar. Y bueno, hay una serie que también es muy interesante y yo creo que es importante porque tiene bastantes datos históricos, que es la de The Crown. Seguimos en Reino Unido, en Inglaterra, y pues esta serie tiene 6 temporadas. Empezó en el 2016 y la finalizaron en el 2023, la cual está producida por Netflix, una de las aplicaciones que pues casi todo el mundo la hemos estado usando desde la pandemia y que ha ayudado a llevar el cine en nuestras pantallas en casa. Y pues bueno, habla sobre la corona británica y pues tal vez a muchos no sea como mucho de su afecto la reina Isabel II, pero aquí es cuando te das cuenta pues que al final era un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, nosotros la hemos visto, yo no la he completado porque sí está un poco larga, pero es muy interesante por los datos históricos que tiene. Aún con todo su cierta veracidad, precisamente, es la misma biografía de la reina Isabel II. Tiene es básicamente la historia moderna del Reino Unido, ¿no? Y todos los cambios que conllevaron a esta monarquía, o bueno, puede decirse realmente la gran monarquía que queda en el mundo, que es la corona de Inglaterra. Sí, claro, y como una joven de 25 años pues se enfrenta a esto de que sabe que su padre acaba de morir, es rey de Inglaterra y solamente hay 2 opciones, que ella sea reina o que ella sea reina. Entonces pues a los 25 años imagínense que les digan que van a pues a gobernar un país, no sé si sea cosa tan fácil. Incluso esta serie yo no he tenido oportunidad de verla, pero me percaté ahora, como dice Lore, en la pandemia, que fue cuando salió como más a la vista la serie, y vi que muchos en redes sociales trataron de unir las piezas de la historia real a la historia de la serie, ¿no? Y eso es muy interesante, es algo que también siento que ha apoyado mucho a nuevas generaciones y a lo mejor también a las generaciones que no somos tan nuevas,
pero nos ha permitido unir estas historias y aprender un poquito más. Como decíamos, es la superficie de lo que pudiéramos aprender o de lo que queremos aprender. Bueno, cualquier serie se toma pues licencias creativas o ciertos datos que pueden modificar con a fin pues de manejar la historia, eso es claro, ¿no? Pero lo que recae en esta serie, a mí lo que me ha agradado de toda, de las 3 reinas que han hecho un papel magnífico, 3 que han interpretado a la reina Isabel, es de que creo que muestran el lado más humano que le puedes ver a la monarquía, ¿no? No como el ideal que lo podemos tener hasta acá, ¿no? Sino me he dicho de que también son madres, ¿no? Tienen matrimonios complejos, ¿no? Hay envidias y pues siempre están en el escrutinio de la opinión pública. Y eso creo que es muy difícil de lidiar y de no poder actuar realmente como un ser humano normal, de poder decir las cosas como uno desearía, ¿no? Sí, claro, porque tienen un protocolo, ¿no? La realeza en Inglaterra o cada reinado ha tenido protocolos. Digo, estos son de los como que nos quedan en la actualidad, en el siglo XXI. Y pues en esta serie nos muestra a una mujer como personaje central, ¿no? Que es la reina Isabel II, y cómo es que a partir de su reinado, más bien de su coronación, empieza a haber diferentes piezas que jugar, como bien lo dices, Baruch, como una mujer que tiene que al final, ella tiene hijos, ¿no? Porque tiene que tener, a lo mejor no quería, pero tuvo que tener. Tuvo a Carlos y a su hermano, que ahorita se me fue el nombre, y pues ella al final tiene que, en cierto sentido, decir, sí, son mis hijos, pero los empiezan a crear otras personas, porque ella tiene que ver por la nación. Entonces, pues es una mujer que no lo asexualizan en esta serie, tiene un cargo político alto e importante a nivel internacional, y el peso que lleva ella de la corona, ¿no? Que en un principio, pues, al parecer, o lo que yo entendí es que no era parte de sus ideales. Sucede porque, pues, fallece su papá y no hay un varón que sucede el trono. Entonces, son de estas cosas que esta serie, por eso digo que tiene importancia histórica, porque pues nos muestra la familia real, que tampoco es perfecta, ¿no? No quiere decir que porque sean ricos, quiere decir que tengan todo súper bien, todo felicidad y amor, sino que al final pues son seres humanos que tienen que velar por una nación. Así es, la serie aborda esta parte en que su hermana, la princesa Margarita, pues parecía como que la figura más afín a los medios o la imagen más querida por el mismo pueblo británico, ¿no? Porque pues a ella siempre se le destacó como una reina distante y fría, incluso con sus hijos, ¿no? Pero creo que en el punto, como lo acabas de decir, como una figura política, es meterse en el papel precisamente de líder, ¿no? Porque aparte de ser de la dirigente de la monarquía, también era la dirigente de la misma iglesia anglicana, era la representante como tal, ¿no? O sea, la representante básicamente de Dios Sí. para ellos, ¿no? Es eso, ¿no? Una figura religiosa también, ¿no? Sí, claro, entonces se muestran cambios históricos, es lo que digo. Ella nos manda a mostrar durante estas 6 temporadas cómo la reina Isabel pues va cambiando, y los sucesos a nivel internacional que van pasando. Asimismo, pues si quieren ver sobre Margaret Thatcher y Diana de Gales, está en la temporada 4, por si no lo tienen, no saben por dónde empezar, a lo mejor por ahí. La temporada 1, que es la que a mí me atrapó, porque yo creo que están bien logrados lo que son los personajes de cada, pues a los actores y actrices que tomaron para esta serie, creo que están bien representados. Ese dualismo que tuvo precisamente esta temporada con Margaret Thatcher y Lady Di. La importancia de Margaret es que fue la primera ministra de Reino Unido, o sea, no era un papel pequeño, era muy, muy importante. Y la mujer como tal imponía. La verdad es que sí, en la serie me gustó mucho cómo la manejaron, cómo se ponía este papel tan pesado y de cómo no se podía llevar bien con la misma reina. Pero ya con el fin de su administración, sí muestran de cómo va subiendo la imagen de Lady Di y cómo baja precisamente la popularidad de Margaret Thatcher. Que esa es la temporada en la que la mayoría, pues creo que se volvió más fan o más conocido de esta serie,
que es donde introducen a Diana de Gales y toda la historia escravosa que tiene pues en su matrimonio, ¿no? Y Sí. justamente sin saber si la reina era la villana o la buena, ¿no? Que la mandó a matar, que si no. Pero bueno, Ahora desde Reino Unido nos vamos a regresar a América y vamos a hablar sobre otra serie que se llama Selena, que también es una producción de Netflix y es sobre la vida de Selena Quintanilla. La tomamos pues por este amor que le tenemos al Tex-Mex, o al menos que a mí me gusta desde que era niña. Y pues tenemos muchas películas acerca de Selena que empezaron pues creo que con Jennifer López, y que se ha criticado mucho que si Cerrato se parece o no. Yo creo que tiene esta personalidad que tenía Selena y por eso la eligieron para esta serie. ¿Ustedes qué opinan? Porque a mí me gustó la primera temporada, creo que nos muestra una Selena como es desde que era niña y que el talento ya lo traía, ya traía ese talento de cantar, bailar y pues la quería su público y hasta la fecha creo que la seguimos queriendo y escuchando. A mí me ha agradado ambas. Tengo cierto gusto por la película porque pues la vi de más chico, la vi con mi mamá también. Y me gusta cómo cuentan la historia con cómo se desarrollan las mismas canciones. O sea, las transiciones de los vestuarios es lo que me gusta de esa película, ¿no? Pero lo que sí es cierto, siento que la serie lo desarrolla mejor. Más trasfondo con su misma familia incluso, ¿no? cabe destacar que en el 95, 96 que salió la película traíamos la nostalgia de que pues Selena había fallecido al poco tiempo, ¿no? Entonces quisieron dar a notar una Selena alegre, una Selena buena niña, una Selena que se acoplaba a lo que les decían sus papás y todo esto. Y creo que ahorita se destaca una Selena donde ya podemos ver esa vida artística más allá y humana de lo que sucedió en la primera, ¿no? Que en la primera fue la Selena perfecta, que no cometió errores, y en la segunda ya fue una Selena, como les digo, más humanizada. Sí, en esta serie queremos destacar que es una historia que ya conocemos y que pueden verla pues mientras están tranquilamente en su casa descansando, porque es un poco color rosa, ¿no? Aparte, la familia Quintanilla estuvo de acuerdo cómo iba a ser esta historia contada durante 2 temporadas de 10 capítulos cada una. Entonces pues justo inició en la pandemia, fue cuando se estrena, y pues es cuando teníamos un poco más de tiempo para ver cómo iba a ser la actuación. Yo creo que también están bien logrados los personajes en esta serie. Y pues para cerrar, queremos hablar sobre Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo, que es mexicana y que pues, ¿quién no ha escuchado sobre ella? ¿Y quién no ha visto sus pinturas y su destacada uniceja que todo mundo dice, o su playera de Daft Punk? Así es, fuera de sus logros como artista, pues es el ícono que se ha vuelto, ¿no? El producto popular de consumo, a cierto modo, que se ha vuelto, o que podemos ver. Frida, obviamente, pues fue una artista del siglo XX. Creo un poco más por su matrimonio con el maestro Diego Rivera que por sus propios méritos, pero eso es algo que vamos a abordar un poquito más adelante. Sí, esta es una biografía que fue una película estrenada en el 2002, justo estuvo nominada a varios premios, muchos no creían en esta película, pero pues Salma Hayek en alguna entrevista dijo, pues es la historia de amor, ¿no? Entonces podría ser la historia de amor a sí misma, a sus pinturas, cómo logra salir de un fuerte accidente muy jovencita y cómo es que esto le cambia la vida, porque en sí ella estaba estudiando para ser médico. Y pues a partir de este accidente empieza a ser pintora, empieza a escribir, y pues en esta película pues muestra un poco también de esta vida de excesos, pero pues yo creo que también esto es lo que vende cuando se hace cine, ¿no? Y que cabe destacar cómo le dan estos toques del México del siglo XX, de que sería inicios y mediados, ¿no? ¿Cómo va esto? Nos muestra las casas donde vivieron Frida y Diego, que a la fecha podemos visitar, que son museos, las pirámides de Teotihuacán, bueno, no son pirámides, son basamentos piramidales en la zona arqueológica de Teotihuacán. Entonces yo creo que es una película que nos muestra este mundo y como bien decíamos, Baruch, tiene cuestiones de stop motion. ¿Nos puedes hablar más de eso que también enriquece? Lo que me encanta de esta película, ya en fuera de que sea una biografía fiel de Frida Kahlo como personaje, es como transicionan sus mismas pinturas, porque casi toda la película es como las fue produciendo, como las fue creando a lo largo de toda su vida. Obviamente como
pues tiene una obra un poco larga, pues se seleccionaron nada más como que las más importantes, ¿no? Y tienen ciertas animaciones muy bellas de cómo se recrean de la pintura a la vida real. La misma de la columna rota que se parte, por ejemplo, ¿no? Las gotas de sangre que caen en el vestido de las dos Fridas, detallitos así, creo que es lo que hacen muy viva a la película, ¿no? Yo que pues soy ferviente amante de la animación, pues a mí me llamó muchísimo la atención todas estas pequeñas transiciones que maneja esta película. Al igual de pues todo el drama que pues tiene con el matrimonio con Diego, precisamente. Sí, claro, de hecho yo digo que Diego Rivera para ella era una red flag, pero bueno, allá fue a caer. Y pues todo este toque que le da esta forma de vida del siglo XX, de que son inicios, mediados, pues lo que la hace ser Frida Kahlo, yo creo que fue a partir de su arte, que no a todo mundo les o nos gusta, pero yo creo que hasta ha inspirado canciones. De hecho, inspiró la canción de Viva la Vida de Coldplay, entonces la pueden escuchar, revisen su pintura, y pues Coldplay en una visita que tuvo aquí en México, vio el arte de Frida Kahlo, y a partir de ahí inspiró una de estas canciones, que escucharla en vivo es wow, y pues yo creo que eso quería, ¿no? Frida Kahlo, sentirse viva. Y pues por eso, entre sus amores con Diego, con Trotsky, con fotógrafas, artistas, ella vivió la vida porque no vivió tantos años, vivió 47 años. Muy joven. Entonces, bueno, yo creo que, espero que donde quiera que estén estos artistas plásticos, musicales, pues estén felices porque dejaron un gran legado, ¿no? Dejamos de lado lo que eran como humanos, sino como artistas, que es lo que nos hace pues estar aquí platicando sobre ellos y que nos da muchísimo gusto. Van a decir, ¿por qué solamente esta selección? Pues es que hay muchas más. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Tenemos la parte 2, que vamos a hablar de bibliografías que llegan a la pantalla grande, como Orgullo y Prejuicio, que no, ahí me voy a poner como Miriam con Bohemian Rhapsody. Y pues algo más que quieran agregar, chicos y chicas, déjenos sus comentarios y pues vamos a cerrar con los últimos reflexiones. Pues a mí me parece de que todos estos personajes, ya independientemente de lo que han logrado como figuras, obviamente si se hace una película, pues es por cierto modo por la interesante vida que han tenido, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que las vidas tristes y las desgracias pues venden más que una vida totalmente pues feliz, ¿no? Pero creo que bien lo acabas de abordar, es de cómo estos artistas nos han inspirado, bien o mal estamos de acuerdo con lo que hayan creado como arte, pues a seguir produciendo, ¿no? A enamorarnos de una pintura, a enamorarnos de una película, de quedarnos por horas escuchando una misma canción o álbumes completos, ¿no? Creo que es lo que transiciona el arte, ¿no? Y de que pueden llegar a muchísimo más personas lo que tú puedes crear como ser humano. Claro, sí, este tipo de arte nos ha llevado a sacarnos de una que otra tristeza, nos ha llevado quizás a despecharnos más de lo que nos ha sacado muchas emociones, ¿no? Yo sí le agradezco mucho a lo que es la época de los 80s, como les comento, y les vuelvo a repetir, soy bien fan y es algo que me saca mucho de todos mis problemas cuando quiero salir adelante, ¿no? Sí, claro, y bueno, pues yo saben que me encanta dar frases, entonces encontré una que dijo Elton John. Y pues como estamos en época de conciertos y nosotros aquí presentes amamos los conciertos e ir al cine y otras cuantas cosas, yo creo que ir a los museos, ir a un concierto de tu artista favorito, esté en vida o no, dice, la música tiene poder sanador, tiene la habilidad de sacar a la gente fuera de sí mismo durante unas horas. Y entonces yo creo que la depresión post-concierto o post-museo o post-lectura, eso nos deja, que nos da un ratito de paz y de comodidad. Y pues hasta aquí llegamos con este programa. Les agradecemos, déjenos sus comentarios, vayan a nuestras redes sociales. Y esto fue Las Orejas del Teporingo. De Histerias a Historias. Gracias. Gracias.
Esto fue una producción especial por parte del Centro de Información y Documentación del Centro INA Morelos.